Buenas noches, el día de hoy vamos a hacer la entrevista al representante de Kiru Estudio Odontológico. Mi nombre es Alexandra Solange y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es su formación profesional y qué estudios ha realizado? Bueno, primero buenas noches a todos chicos, gracias por este espacio. Mi nombre es Enrique David Durán Castellares. Bueno, mi formación es principalmente como cirujano dentista. Ya tengo varios años ejerciendo la carrera. He estudiado una maestría en administración en servicios de salud y también una maestría en educación superior. Me gusta mucho el formalizar la educación, pero aparte de eso me actualizo en diplomados netamente clínicos, ¿no? En endodoncia, ortodoncia, en diplomados y actualizaciones para tratamientos de niños, etcétera. Entonces, mi formación no solamente va como odontólogo, sino también me gusta un poquito incursionar en la educación y en la administración. Ok. ¿Cómo ha sido su experiencia laboral antes de formar su empresa? Bueno, creo que desde que empecé a trabajar en la carrera ha sido un camino muy complejo, porque no solamente es la vida real, sino que también es el hecho de tener un grupo de trabajo tan grande que a veces es muy difícil de controlar. Sobre todo difícil de controlar las tareas, las personalidades, y cuando una empresa no capacita al personal o no vela por el bien de todos, pues siempre va a haber egos, altibajos. Entonces, en las áreas similares yo aprendí principalmente la atención al cliente, aprendí la organización, aprendí los estándares de calidad, de esterilización. Es importante todo eso para lograr el servicio, pero detrás de eso a veces mis experiencias ha sido un poco complicado, por eso tomé la opción tal vez de ser independiente. Ok. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando o cuánto tiempo lleva a la empresa al mando y cómo ha ido creciendo la empresa? Claro, dentro de los años de servicio ya van a cumplir un poco más de 2 años que estamos en el liderazgo. Y bueno, durante este tiempo he podido crecer asumiendo más responsabilidades, tal vez el tema del control de personal, el tema de, sobre todo, control de los materiales, inventarios, saber qué es lo que contamos en stock, saber cuáles son los ingresos, los costos fijos, los gastos fijos, ¿no? Y sobre todo las necesidades del personal, porque recordemos que cada uno cumple su rol, y al cumplir un rol tenemos que brindarles EPPs, tenemos que ver su IPC, ¿no? Su índice de peligros, riesgos y cómo evitarlos, enfocar cada tarea o cada actividad que podamos desarrollar en la persona. O sea, yo no voy a comprar, por ejemplo, a una persona pequeña tallas XL. O esos pequeños detalles considero que son los que yo prácticamente estoy haciendo que cada detalle cuente para que se sientan cómodos y trabajen de una mejor manera, ¿no? Ok. em, con respecto a su puesto actual, ¿cuáles son las principales funciones? Bueno, mis principales funciones, yo los divido en dos: el área administrativa y el área clínica. Dentro del área administrativa, nosotros vemos las historias clínicas, que son fichas con datos de todos los pacientes, vemos tratamientos, presupuestos, fechas, incluso el tema de dinero, ¿no? Presupuesto, cuánto es el saldo a favor, en los pagos pendientes, etcétera. Vemos el tema dentro de esta historia clínica, que todo es digital, nosotros no manejamos ningún tipo de hoja. Podemos observar el tema de, no sé si pueda presentar mi pantalla, Sí, o sí, bueno, puedes presentar mientras tu pantalla. carga, Ok. a ver, porque es muy, muy interesante tal vez esta propuesta. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, ahí está la pantalla y nosotros, por ejemplo, vamos a entrar a un odontograma, no sé, Lourdes, a ver cuántos Lourdes nos aparecen, o Marcela. Entonces, prácticamente nos ayuda mucho, ¿no? Entonces acá yo tengo la ficha dental con sus datos, tengo la historia clínica, tengo los odontogramas, ¿no? De tal vez
el trabajo que se va a realizar, la evolución del paciente, ¿no? Acá cómo se ha desarrollado las curaciones, porque es una paciente joven que tal vez se le ha realizado limpieza. Tenemos un presupuesto, la evolución del paciente, imágenes de sus radiografías, el estado de cuenta, los consentimientos informados, el control. Entonces, aparte de ello, tenemos pues un control interno de, de los ingresos y egresos para poder fiscalizar cada proceso, porque no solo lo hago yo, sino también lo hacen todos los odontólogos que trabajan acá. Entonces, eso podría decir que es parte de lo administrativo, de lo legal. Es como una historia, ¿no? Por fecha, etcétera. Y fuera de eso, pues las recetas clínicas, etcétera. Y ahora, esa es la administrativa. Ahora, la parte clínica ya es como tal las cirugías dentales, las cirugías de terceras molares, o sea, todo netamente con los dientes, la boca, el sistema estomatognático, ¿no? El servicio que ofrecemos. Bueno, Ok, listo Enrique, muchas. ¿qué tal? Te comento, mi nombre es Jean-Paul Zavala. Y bueno, como sabrás, esta entrevista es más que todo para el curso de comportamiento organizacional. Por ello, las preguntas van a estar un poco orientadas al lado humano de la empresa, ¿no? Es decir, la cultura que tienes en tu empresa, cómo interactúan las áreas que tienes en la empresa, cómo se organizan internamente y el clima laboral con los trabajadores que tienes, ¿no? Entonces, ya he explicado la introducción sobre las preguntas que voy a decir. La primera pregunta sería, ¿cómo crees tú que ha cambiado la cultura de trabajo a lo largo de todos estos años desde que se fundó tu empresa? O en Bueno, este caso, Kiru Estudio Odontológico. yo creo que ha habido una evolución, porque no solamente somos más colaborativos, sino que considero que el tiempo nos ha hecho convivir más y esa convivencia ha generado más lazo, más afinidad, inclusive amistad. Porque obviamente yo no empecé en cierto cargo, obviamente empezamos como con personas contratadas. Entonces, obviamente al inicio se sentía mucho, tal vez no un trabajo muy horizontal. Y los roles considero que a veces no se cumplían como tal. El jefe a veces no pagaba las fechas, había mucha incomodidad, inconformidad, porque a veces a personas extranjeras se le paga después y entre amigos y compañeros se puede comentar eso, incluso se puede tener una idea de discriminación. Entonces, obviamente, tú dejas de trabajar cómodo, tú dejas de trabajar seguro, incluso las EPPs, los guantes eran como que muy contabilizados, era muy riguroso, o sea, para sacar un guante teníamos que hacer una ficha o una caja y justificar el por qué, cuando en verdad considero que todo eso ha evolucionado, ha cambiado esa cultura de trabajo. Y lo que hoy en día podemos decir es que la empresa protege más al personal, porque yo pienso que si nosotros trabajábamos cómodos, esto va a rendir, esto va a marchar, porque en los 2 años que estamos en el liderazgo, pues un cajón de guantes pues te va a costar unos 110 soles, que viene casi un millón, un millar de guantes. Entonces, no es un costo, o sea, prefiero muchas veces que cada persona se sienta cómoda y haga sus propios requerimientos para que trabaje de manera más organizada, de manera más segura, de una manera cómoda. Y creo que eso es lo que ha evolucionado, lo que ha cambiado. Muchas gracias por tu explicación. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta que es, ¿cuál es la jerarquía actual que manejan en la empresa hoy en día y cómo se toman las decisiones importantes? Bien, bueno, en este caso el liderazgo lo tomamos dos personas, que es la doctora Ángela Vilches y mi persona. Los dos estamos en la cabeza, porque cuando decidimos ya asumir un rol de liderazgo, un rol un poquito más de mayor responsabilidad, pues nosotros sabíamos que al inicio íbamos a estar los dos, porque esto era una reestructuración. Entonces, al estar los dos en el liderazgo, dijimos, bueno, vamos a tener servicios de apoyo. Entonces, necesitamos gente que trabaje con nosotros. Siempre nosotros hemos como que resaltado eso de un trabajo horizontal, todos los colaboradores.
Sin embargo, cada uno tiene sus funciones, ¿no? Tiene su lista de funciones definidas y también se promueve la participación de todos, que todo el equipo esté en contacto. Entonces, esta comunicación nos hace que todos tengamos este nivel de trato. Sin embargo, como te digo, cada uno diferentes funciones en su área en específico, ya sea el área de marketing, el área de asistencia que nos ayuda a la esterilización, el área clínica, ser el área contable y administrativa, etcétera. Pero considero que es una estructura clara donde cada uno tiene sus funciones, tiene en el Drive una lista, un manual de qué es lo que va a hacer, cada cuánto va a hacer, su checklist de actividades, porque es una buena forma de monitorear cada proceso. Porque al final, después tal vez de una sola limpieza dental, detrás de eso vemos esterilización, vemos seguridad, vemos marketing, vemos el área de postventa, o sea, se le entrega su kit de su cepillo, su pasta, su bolsita bonita, y eso todo está como que ideado por todas las áreas del equipo. Entonces, al final es, pues, yo considero que es una jerarquía clara, con un trabajo coordinado entre todos, ¿no? Y no podría decir que ninguna área es mejor que la otra, porque al final es como una mesa, tiene cuatro patas o más, la sostiene todo. Claro, claro, entiendo tu punto y entiendo lo que me explicas. Ya que mencionas las áreas y la coordinación que tienen en la empresa, ¿cómo se coordinan y cómo se comunican las diferentes áreas en el día a día, ¿no? No sé si podrías explicarme eso Claro. brevemente. Sí o sí hay reuniones mensuales. O sea, la comunicación formal principalmente es mediante reuniones, comunicación directa es lo que a mí me gusta más, porque a veces lo que pasa con un mensaje de texto, tal vez con una mala redacción o por el momento, es que no se entiende bien. Yo prefiero muchas veces hasta los audios, la comunicación directa y las herramientas digitales. Por ejemplo, si yo siento que es algo un poquito más formal, mediante un correo, porque tal vez es un requerimiento más formal, que obviamente ha sido previamente comunicado, ¿no? Porque de todas maneras tenemos que ver fechas, yo tampoco no puedo excusarme de que no tuve tiempo, no tengo que estar al tanto, pero a mí sí me gusta reuniones mensuales, de esta manera después de la reunión podemos compartir en otro espacio, pero siempre vemos el balance, vemos si han llegado a su meta, porque gracias a Dios siempre llegamos a la meta en cada área, contabilización de mensajes respondidos, de personas nuevas que contactan al consultorio mediante redes, mediante los videos o tal vez no, el equipo de marketing ya, tantos likes, tanta interacción, o el equipo de esterilización, bueno, o sea, yo también el día a día yo abro un sobre de la autoclave, que es donde están todos los equipos esterilizados, y yo veo que esté bien lavado, que esté brilloso, el instrumental perfecto. Entonces es un indicador para eso. Igual cuando, ¿por qué pasa? A veces puede pasar que no ha habido, no han estado las cosas como debe ser, igual eso se comunica y se trata de ser lo más asertivo, porque recordemos que esto es un trabajo y tenemos que comunicar de forma clara y directa sin faltar el respeto ni nada, porque al final estamos dentro de un ambiente profesional y yo considero que la manera de coordinación siempre es directa. Para mí es lo mejor. Listo, muchas gracias. Bueno, ahora quisiera preguntarte en cómo crees que impacta el clima laboral que ustedes tienen en la empresa en la satisfacción con los clientes. Bueno, en sí, el clima laboral, o sea, yo considero que nuestros clientes a veces perciben esa química, perciben esa buena onda. Nos lo han dicho, nosotros, por ejemplo, acá en toda la pared tenemos fotos de nuestros pacientes, nos tomamos fotos porque ellos nos lo piden, a veces nosotros lo pedimos y considero que es algo orgánico, que es algo espontáneo. Ellos nos han dicho, nos han comentado, nos dan su apreciación y es bonito, ¿no? Que tal vez ellos puedan percibir esa vibra. Y en ningún sitio que he trabajado lo he sentido. Entonces siento que es algo humano. Entonces esa es la manera, ¿no? Que yo la percibo y sería tal vez bueno por ahí mejorar ahí en mis colaboradores cómo lo perciben ellos, ¿no? Un buen punto, muchas gracias para yo poder mejorar también. Claro, sí, veo ahí las imágenes, pedazo atrás y me da a entender que tienen Sí, un buen impacto con los clientes, de verdad. sí, así por ejemplo acá hay florcitas, nosotros
Mandamos a hacer estas botellitas con el sticker y les regalamos sus merchandising y es una buena forma también de comunicar lo que, o de querer pretender mostrar quiénes somos, ¿no? Es una buena forma de generar una identidad de marca. Claro, listo. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué aspecto de la cultura organizacional que tienes en la empresa crees que los hace mejores que la competencia, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿qué aspecto de la cultura organizacional que tienes en tu empresa te hace mejor o diferente que la competencia? Bueno, yo creo que en odontología, en los muchos lugares que he trabajado, todos mmm, tratan de ser amables, ser atentos, ser, ¿no? Tener ese match, porque tal vez en salud, más que como es un sector privado, es el match. O sea, si no te agrada el personal que te atiende, pues tú cambias, porque estás en tu derecho, tú pagas un servicio. Y yo creo que lo que nos diferencia muchas veces es que nos damos el tiempo. Yo he trabajado en clínicas donde la atención era 15 minutos y se cerraba. Si no te descontaban el tiempo porque corría y la agenda era de 60 pacientes salía porque eran clínicas grandes. Pero bueno, te voy a compartir nuestra agenda porque yo considero que es muy importante dar el tiempo, no solamente para poder atenderlos, sino para poder conversar un poco, para poder compartir, escuchar, y considero eso que es lo que nos diferencia. Por ejemplo, te voy a mostrar la agenda de esta semana. Bueno, hasta el momento está así. Hoy día en la mañana atendí un paciente, en la tarde atendí a 5 porque ahí vino un paciente nuevo. Esa es la agenda de la doctora Ángela Vilches. Esta es la agenda de la semana pasada. Hay días que tal vez son, por decir así, horarios muertos, como le llaman en algunas capacitaciones, pero yo siento que son horarios para poder generar alguna guía, algo. Yo aparte de este trabajo soy docente, entonces aprovecho mis tiempos para ir al gimnasio, relajarme, que no solamente es el trabajo. Y creo que se nota, porque muchas de las personas que se atienden es como que les gusta eso del tiempo. O sea, mínimo por un paciente podemos atender 1 hora. Entonces, eso es lo que yo sí siento que marca la diferencia, porque es un espacio de 1 hora donde está el personal, compartimos, interactuamos y se vuelve más humano, ¿no? Desde que entra le ofrecen algo de beber, algo. Entonces, obviamente siento que es un poco más humano que el jefe te esté apurando porque ya te quedan 3 minutos. Eso creo que es algo bueno. Listo, muchas gracias. Pasamos al siguiente. Hola, ¿qué tal? Te saluda Joaquín Fernández. Un gusto, muchas gracias por darte el tiempo. Te voy a hacer un par de preguntas, sobre todo con el tema enfocado en los objetivos, metas, estrategias, toma de decisiones y comunicación interna. Primero, ¿cuáles son las metas a largo plazo de la empresa? Bueno, a largo plazo, nuestras metas es seguir creciendo como clínica, abrir más sedes. O sea, yo en 5 años me veo con 2 sedes más, 2 sedes bien estructuradas, o tal vez ofreciendo una atención de mayor calidad, usando materiales que estén más a la vanguardia, porque siempre sacan materiales cada vez más alucinantes, materiales más sorprendentes. Y también acá en 5 años, bueno, a largo plazo yo me veo atendiendo 10 veces más pacientes de los que atendemos hoy día en cada sede, ¿no? Buscamos implementar tal vez tecnología de vanguardia, porque la tecnología de hoy día es genial. O sea, mientras antes los equipos de rayos X eran máquinas gigantes, hoy día te voy a mostrar un equipo. O sea, contamos con equipos bonitos, con tecnología, con juguetes, como yo le llamo. Obviamente es una inversión porque son muy costosos, pero obviamente evolucionar. No me voy a quedar con esos equipos toda la vida, hay una renovación y, por ejemplo, la meta a largo plazo es tener tecnología de última. Claro, no quedarte estancado, digamos. Claro, para ampliar los servicios, fortalecer el trabajo del equipo, porque es muy bonito avanzar un tratamiento y usar el rayos X virtual en esta laptop en la cual estamos, bueno, yo estoy conectado, veo las placas de mis pacientes en un segundo, ¿no? Mientras antes o sea, era algo muy tradicional. En cambio, yo considero que metas a largo plazo, más sedes, más pacientes, más calidad, más satisfacción para mis pacientes, más tecnología y fortalecer y más personal, que es más responsabilidad, pero ya
También una meta personal a largo plazo es eh, delegar. Claro. Qué interesante. Acerca de la estrategia, por ejemplo, ¿qué criterios sueles considerar al momento de tomar decisiones importantes dentro de la organización y cómo evalúas sus resultados? Bueno, normalmente los criterios que tomo para tomar decisiones importantes es primero la viabilidad económica, ver el presupuesto y ver las opciones. Tener tal vez tres opciones, ver los precios, los presupuestos y cuán viable es cada decisión, ¿no? Porque al final, no, para mí no existe decisión buena o mala, solamente son consecuencias, ¿no? Que nos va a traer ciertas, digamos, si yo Claro, tomo la claro. opción de mayor presupuesto, pues obviamente van a ser otros recortes económicos, ¿no? En otros materiales, etcétera. Pero para mí el criterio principal para tomar una decisión es la viabilidad económica. Después, obviamente, ya ver el resultado, ¿no? El tiempo, porque el tiempo es muy valioso. Ujú. Entonces, por ejemplo, ver si se nos hace más fácil, si es fácil de que el personal entienda, porque tal vez cuando yo hago una compra, a quien hace la capacitación es a mí, no a los chicos. Y yo trato Claro. de hacer una guía, a ver si se entiende la guía, cuán efectiva es mi guía, porque ya ha pasado con endomotores, ha pasado con localizadores de ápice, ha pasado con muchos equipos. Y Y, obviamente yo veo, dime. disculpa por cortarte. Bueno, pero igual, sobre la estrategia directiva, ¿qué utilizas para motivar y dirigir a tu equipo hacia los cumplimientos de los objetivos? Bueno, para motivar el sueldo, porque ellos no pueden trabajar con un sueldo que no les guste, que no sea atractivo, que no sea competitivo para el mercado. Considero que eso es una motivación extrínseca, pero lo que a mí me mueve para poder contar con alguien dentro del trabajo es una persona que quiera estar acá, que sea una persona que quiera aprender y sobre Claro. todo que, o sea, que sepa, que se compenetre con nuestro ADN. Yo tengo ahí, a que te les voy a mostrar, a ver un segundo. Por ejemplo, que es una tablita que la tengo acá, que es nuestro ADN, ¿no? Que hablamos de la confianza, de la empatía, innovación, respeto, bienestar, dedicación. Y no son cosas muy ajenas a cada persona, sino que cada persona la puede manifestar de diferente manera. Y cuando tú entrevistas a alguien, pues se nota, se siente que quiere estar acá. Y ese es el primer paso. Y obviamente las habilidades técnicas se aprenden en el tiempo. Y obviamente si quiere aprender, lo va a hacer, lo va a hacer, porque la práctica es como que la práctica es el maestro. Y incluso trabajamos con una chica que no estudiaba odontología, ella estaba en administración de empresas, nos apoyó un tiempo, le gustó la carrera, hizo su traslado y es una de las mejores de su clase. Entonces Ah, he visto man, la evolución, ya sabe, está en tercer ciclo y terminó parciales y le fue genial. Entonces es una alegría y motivación que en un futuro ya, si desea, puede ser parte de otra sociedad con nosotros, ¿no? De que ella sea claro, responsable de una sede o no sabemos, pero esa es la visión, de formar. claro. Y bueno, por último, eh, ¿qué cualidades considera más importantes en un líder para lograr un buen desempeño organizacional? Bueno, yo considero que una cualidad muy importante es demostrar con el ejemplo, es demostrar tu puntualidad, demostrar tu comunicación clara, sobre todo la responsabilidad y compromiso que tienes con tus pacientes, porque más allá de ofrecer un servicio o productos como cepillos, yo creo que lo más importante es la responsabilidad que tú tienes para con la persona que atiendes, ¿no? Ver cuáles son sus verdaderas necesidades y ese compromiso te da la responsabilidad de tener buena comunicación, la capacidad de resolver problemas, sus problemas, la empatía para poder llegar, porque hay pacientes que no te entienden. Y creo que una buena capacidad de un líder es una buena comunicación y sobre todo trabajar en equipo. A veces sí me ha pasado que yo dejé de comunicarme bien por Ujú. un tema de cansancio.
lo identifiqué porque tuve ayuda profesional. Gracias a Dios cuento con una psicóloga que me dijo, oye, mira, esto está pasando, tu comunicación está así, no lo había tenido nunca. Y yo considero que para mí la cualidad más importante hoy en día, aparte de lo que te comenté, es la comunicación, ¿no? Porque con eso es la herramienta para saber trabajar en equipo. Si no, creo que vas a trabajar individual y tu rotación de personal va a ser alta. Mm, claro, muchas gracias. Para mi siguiente compañero seguirá con la pregunta. Ok, muchas gracias. Ahora llevándolo a una parte más de lo que es el área humano, al área de recursos humanos, queremos preguntar un poco más sobre lo que comentaste con mi compañero Jean Paul, cuando mencionaste que se evaluaban o se medían ciertos KPIs o habían ciertos medidores para tus trabajadores. Ujú. En este caso, ¿cuál es el objetivo principal que tienen al evaluar el desempeño del personal, tanto médico, administrativo, y cuáles son estos indicadores que para ti se te hacen más efectivos y si utilizan alguno específico para medirlo, ya sea la satisfacción del cliente, tiempos de atención, la limpieza de los utensilios, como lo habías mencionado? ¿Cómo lo manejan en este caso? Bueno, bueno, en sí el objetivo de evaluar el desempeño es obviamente buscar las oportunidades de mejora, por decir así, las debilidades. Creo que eso nos hace armar un FODA para saber en qué estamos bien y en qué estamos en un proceso de mejorar, la oportunidad de mejora. Medir el rendimiento de cada persona, ¿no? Para poder, entre comillas, potenciar un talento. O si es que no lo Claro. hay, pues formarlo, ¿no? Pero para mí el objetivo principalmente de estos métodos de evaluar el desempeño es medir el rendimiento. O sea, tu rendimiento del 2025, a diferencia de ahora, cuánto Tiene que ha ser mejor que el mejorado tu 24. resultado, porque tal vez en actitud y todo eso ha sido bien, ha estado genial, igual, o no sé, pero en resultados posiblemente sí hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, en Claro. el área de Y marketing, a ver, por ejemplo, te cuento, en el área de marketing, el tipo de las cantidades de likes o los videos, tal vez, por ejemplo, al inicio eran un poquito más suavecitos, encontramos una fórmula que todavía estamos probando, vemos cuántos likes tenemos, cuánto es la interacción, si ellos superan esa meta, se les da una bonificación, porque más o menos son entre 6 a 7 videos por mes, etcétera. Entonces, más o menos en el área de marketing es ese. En el área de asistencia, ¿no? Tal vez la comunicación, porque mi asistente ahorita al inicio era un poquito más calladita, más suavecita, pero en verdad ella es la imagen. Entonces, y obviamente ya cuando hay personas o familiares o amigos que vienen a consumir el servicio, me dan su apreciación de cada persona. Y no porque claro, lo es una buena manera tener un feedback. Y sí, en algunas oportunidades hemos tenido de algunos pacientes que nos han comentado, oye, pero nos gustaría que hagan más seguimiento a mi caso, o yo me olvido las citas. Entonces, introducimos los recordatorios automáticos como un software. Introducimos mensajes automáticos. Introducimos stickers de gracias por confirmar tu cita para que no sea muy frío, porque nos decían, no, es que el mensaje es muy frío, muy tosco. Entonces ya con stickers de WhatsApp, gracias por confirmar tu cita, un sticker mío, un sticker de la doctora Angelita, un sticker de nuestra mascota institucional, un sticker. Entonces yo considero que todo eso, esa forma de medir el rendimiento nos ha hecho mejorar y ok. esperemos que identifique. Yendo por ese lado, mi pregunta, la segunda pregunta que te voy a hacer es yendo por ese lado. ¿Cómo Ajá. ustedes definen la productividad que tienen tanto de tu equipo, de los equipos aledaños, para que aseguren este equilibrio, ya que mencionabas que quieres que hayan más sedes con más Ajá. atención de clientes, entonces la cantidad y mantener la calidad que ya tienen en los tratamientos y qué herramientas piensas que se pueden emplear para evaluarlo en este caso, aumentando la cantidad y teniendo en consideración la visión que ya tienes como parte del negocio, la versión que tiene la gerencia y la visión que tienen tus pacientes de ustedes. Bueno, voy a responder por partes. Bueno, en sí, yo creo que nosotros podemos definir o sea, a la productividad, ¿no? O sea, empezando desde el inicio, tenemos que ponernos metas claras, metas realistas, metas eh, que se puedan trabajar, que en vez de estresar, que sea motivación. O sea, si yo te pongo ya, yo quiero 1,000 pacientes este mes nuevos, es como que, pucha, hasta se ve imposible, se ve estresante.
pero si yo nos podemos, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a evaluar el primer trimestre de este año, hemos atendido tanto. Por ejemplo, en el primer trimestre todos los pacientes participaron en un sorteo para un kit escolar, eran un montón, era una listota de pacientes nuevos. El mes pasado también fue una gran dimensión, entonces yo considero que nuestros antecedentes es una buena manera de poder generar una meta, ¿no? Una meta clara, una meta alcanzable, razonable, tal vez que vayan a los objetivos de la empresa, pero ¿cómo definimos tal vez nuestra productividad? Pues principalmente en nuestros resultados pasados. Por ejemplo, si mi resultado del primer mes al mando fue X monto de utilidad, pues a mi segundo será un 10% más o un 20%, porque considero que es algo real. Y después progresivamente ya un 15% más sobre el último resultado. Y pasando el siguiente mes un 15%. Y si vemos si se alcanzó o no se alcanzó, pero obviamente es base a nuestra historia como empresa, o sea, en temas de dinero. Entonces es algo por ya un 15% y porque es único. O sea, estos datos son tan únicos como toda empresa, pero sí es algo progresivo. Claro, es bastante interesante lo que mencionas, sobre todo cómo está manejando actualmente el área de recursos en esta parte y cómo es que miden sus indicadores. Ahora le doy paso a mi siguiente compañero para que aborden otro tipo de tema. Muchas gracias por responder las preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Oliver Campos y bueno, ahora pasaremos al tema de diseño organizacional. En esta sección queremos conocer cómo está organizada la clínica odontológica y cómo se adapta también a la necesidad del entorno. Bueno, primera pregunta sería, ¿cuál es la necesidad, ¿no? Eh, ¿Cuál es la necesidad de, o sea, mejor dicho, cómo seguiría usted el ambiente de trabajo de la clínica? Bueno, actualmente considero que es un ambiente dinámico por la confianza que ya tenemos entre todos. Considero que también porque hemos estado en constante comunicación, hemos atendido diferentes problemas, entonces creo que al resolverlos o al interactuar, el ambiente de trabajo se ha hecho bueno. El mes pasado hemos tenido un desequilibrio porque una persona importante para nosotros estaba pasando momentos difíciles, entonces ahí se refleja tal vez la confianza y el ambiente de trabajo, el apoyo y no, porque son retos, al final hay un puesto menos, todos estamos como locos, pero ahí se ve tal vez el ambiente de trabajo que hemos sobrellevado ese reto y hoy actualmente como que catalogaría como que dinámico, porque es un movimiento tan bonito el día a día, entonces es así, Okay. lo definiría. Perfecto. Y por último, diría que la clínica tiene una estructura tradicional o moderna, y en caso sea así, ¿por qué? Bueno, creo que un poco de ambas, porque siempre vamos a tener jerarquía, querramos o no, porque ser en el salario, si no todos tal vez tendrían el mismo salario. Obviamente hay un poco de tradicional, pero siempre procuramos que sea una empresa humana, que lo que considero que lo hace un poco más moderna, porque yo he trabajado en clínicas y en universidades y en empresas con tanta gente, con más de 1000 personas, que ahora obviamente no somos un grupo tan grande, seremos 15, 14 personas, pero considero que lo lo hace más moderno es la humanidad, es el saber que cada uno tiene su puesto, que cada uno tiene su silla en la mesa, su opinión que se va a escuchar. Porque las empresas tradicionales o las que en mi experiencia he trabajado no nos tomaban en cuenta. Solamente para despedirnos o para mandarnos un memo, ahí posiblemente recién te ponían la lupa. En cambio, considero que acá no. Perfecto, muchísimas gracias. Con eso terminaría el parte de la diseño organizacional. Ahora pasa a mi otro compañero. Sí, bueno, mi nombre es Adrián Astete y en esta parte voy a preguntarte sobre la cultura organizacional. Y justo como me estabas comentando sobre que, bueno, tenías alguna experiencia que había una empresa que lo retiraban y mandaban memos, quiero preguntarte qué situaciones o conductas suelen ser mal vistas dentro de tu organización. Bueno, podría ser un llegar tarde, porque
Por ejemplo, hay pacientes que agendan desde temprano y creo que a veces el hecho de yo o cualquier persona llegar tarde es fuerte. Se ve porque la puerta principal es donde ingresamos todos los pacientes y personal. Entonces no hay esa privacidad, porque si llega tarde alguien, pasa caleta y el cliente o paciente no se da cuenta. Pero considero que a veces me ha pasado que he llegado tarde y mi paciente me ha esperado unos minutos y hay cierta incomodidad. Entonces, esa es una. La segunda podría ser llegar tal vez sin el uniforme completo o, por ejemplo, sin las zapatillas un poco sucias. Más que nada ya va con la presentación. Considero que eso puede incomodar un poco a nuestros clientes. Más que a uno mismo, porque yo la verdad soy un poco relax. Si te sientes cómodo trabajando así, es su personalidad de cada quien. Y yo no tengo por qué tal vez, o sea, ellos ya tienen una formación de eso, ¿no? Y obviamente siempre una recomendación, cuando se les paga, toma, este es tu sueldo, muchas gracias por apoyarnos este mes, sus palabras de motivación y una que otra cosa para mejorar, que considero decirlo de forma directa, no, y de educada, está genial. Claro, entonces, bueno, ya que sabes qué cosas no te gusta dentro de tu organización, ¿qué características diferencian la cultura de tu empresa frente a otras? Bueno, yo considero, como te comenté en salud, casi todas las empresas son muy parecidas, pero lo que nos puede diferenciar posiblemente es que nosotros tenemos empresas amigas. Somos un grupo tal vez de emprendedores que se han unido, que tenemos cuponeras, tenemos sorteos, tenemos descuentos, tenemos beneficios y considero que aparte, o sea, que lo que nos diferencia podría ser que si yo tengo un paciente que ha cumplido, digamos, con 1.000 soles de tratamiento, le doy su cuponera de un spa, le doy su cuponera de un centro de entretenimiento, le doy una cuponera de un centro de uñas, o lo que quiera, de bubble tea, etcétera, porque somos empresas amigas, porque sus ingresos superaron los 1.000 soles, entonces, obviamente, tiene esos beneficios, otros servicios, o no que pueda consumir y decida escoger. Entonces, eso es unas alianzas que hemos creado para fidelizar un poco, incluso con gente que vende Royal Prestige, con gente que vende diferentes rubros, hasta de baile, entonces considero que, o una clase gratuita en el Latin Flow, etcétera. Entonces, si me preguntas qué es lo que nos diferencia organizacionalmente, esos convenios. Ok, entonces hablando sobre gestión del cambio, ¿qué acciones realizó la empresa para ayudar a los trabajadores a que se adapten? Y también, ¿por qué fue necesario realizar este cambio? Bueno, en gestión del cambio a veces no hay mucha resistencia al cambio porque la mayoría no supera los 27 años. Entonces, siento que en las empresas que he trabajado como antecedente, yo he visto que hay mucha resistencia al cambio en gente mayor. Y no sé si Kotler, yo porque estudié mucho a Kotler, él te habla sobre gestión del cambio. Entonces, él te habla que es un proceso, son 8 pasos, seguí los 8 pasos, no me funcionaba en algunos sí. ¿Y qué optaba la empresa? La universidad sobre todo, ya mira, muchas gracias. Creo que no estás de acuerdo a nuestros lineamientos, incluso para despedir no había una razón tan justificada. Entonces, eso me parecía tan malo y yo considero que acá no he vivido eso, porque cuando hay una nueva idea de cambio, una nueva propuesta, como que todos van a la par porque no hay mucha resistencia. Para muchos de ellos es su primer trabajo. Entonces no les queda de otra que decir sí. Y no porque se les imponga, porque es tal vez lo que les tocó. Y cuando hay una innovación nueva, cuando hay algo, o cambiamos ciertos procesos, porque al final nos dimos cuenta que nos toma más tiempo, nos toma más chamba, pues al final creo que es un beneficio para todos, en cuestión de tiempo. Si terminas rápido tus cosas, te vas a tu hora o te vas antes. Y no pasa nada porque ya está todo listo. O sea, entonces, creo que no hay mucha resistencia siempre y cuando haya un resultado de tiempo favorable. Genial, muchas gracias. Ahora le doy el paso a mi siguiente compañero. Hola, soy yo de nuevo. Te voy a hacer una pregunta súper rápida y breve con respecto a la tecnología. ¿Cómo utilizas la tecnología o las herramientas digitales que posees para liderar tu equipo? Bueno, nosotros hemos optado por usar diferentes, por decir así, programas.
El primer programa, como te comenté en la entrevista, nosotros no usamos software, ni para la receta, ni para nada. Entonces, usamos un software que se llama el Dental Sys, el cual nos cierra caja, el cual nos ayuda a agendar citas, mensajes automáticos, saludos de cumpleaños, nos permite buscar la historia clínica en un segundo, ya sea con el primer nombre, con el DNI, número de celular, porque en otra empresa, te comento, teníamos un archivador gigante. Era una empresa grande, una clínica dental grande, donde las historias estaban traspapeladas, historias incompletas, radiografías perdidas, radiografías traspapeladas, hojas mojadas, donde no se notaba ni el ingreso, o sea, decía 1.000 soles y no se entendía si era un 0, un 6, un 9. Entonces había mucho problema por las historias clínicas. Eso traía problema, conflicto entre jefes, entre compañeros, se tiraban la culpa entre todos. Entonces, considero que este sistema nos ayuda a ahorrar tiempo, a ahorrar, ya tenemos estructuras incluso listas de cada receta, de cada tratamiento, con foto, con colores, el tema del presupuesto, ¿no? Del tarifario es universal en esta sede, porque tal vez si tenemos otra sede y pagamos más alquiler, pues cambiarán los tarifarios, o Claro. cambiar, etc. Pero considero que este sistema, el Dental Sys, es magia, porque nos facilita, o yo ya veo mi agenda en tiempo real, si mi asistente agrega una nueva, me llega una notificación, yo veo el correo, y obviamente hay paquetes, ¿no? Ellos nos pagan por suscripción, lo pagamos por suscripción. Entonces nosotros estamos en un paquete un poquito más premium, donde obviamente hay más beneficios. Claro. Y sí te puedo decir que gestiona mucho tu trabajo. Obviamente, aparte de eso, usamos el Drive, usamos otros calendarios, usamos, etcétera, ¿no? Pero obviamente esto, desde el día uno que asumimos el liderazgo con Ángela, dijimos, no, tenemos que cambiar eso y tenemos que ser 100% digital. Claro, qué bueno que has logrado automatizar esa parte de tu negocio. Una información muy útil. Bueno, ahora te paso para la etapa final con mi compañero que te va a hacer preguntas rápidas. Claro, te doy el pase, Wilber. Ok. Ok, para hacer las preguntas breves, te quería preguntar, ok, para consolidar, perdón, en un equipo de alto desempeño como el que vas a necesitar para seguir ampliando ¿cómo se llama? El estudio dental como lo tienen ahora, ¿cómo piensas fomentar en el día a día el trabajo en equipo, la confianza que se tienen ya, que noto que tiene tu equipo, como me lo cuentas, el sentido de responsabilidad que tienen entre tanto el personal médico como el personal administrativo? ¿Me podrías repetir, por favor? Ah, ok. ¿Cómo piensas que se fomentaría el día a día, la responsabilidad, cómo se llama el compañerismo, la parte de la responsabilidad entre áreas? Con la convivencia. Ajá. Yo pienso que lo primero es el compartir. Por ejemplo, hay áreas que no se conocen mucho. Áreas, por ejemplo, la contadora no se conoce con los de marketing. O mi asistente no tienen tanta confianza con otras personas, pero considero que el hecho de poder reunirnos un tiempo al mes, y convivir y compartir, y que cada uno pueda no solamente hablar de su chamba, sino tal vez cómo le está yendo en la universidad, en su mundo, o tal vez cosas que quieran compartir y tengan la confianza poco a poco, es la mejor manera para construir un lazo. Porque más allá de un vínculo laboral que es a la fuerza, es como decir, pucha, en tu oficina van a haber 10 personas que te las imponen. Igual en este trabajo, pero la diferencia tal vez es ese match o esa vibra, porque al final todos compartimos acá una pasión, que es, por decir así, el servicio odontológico. Así sean los de marketing, les encantó porque ellos han sido mis pacientes. Primero ellos han conocido mi servicio, y una vez que ya pudimos compartir, eh, más allá de la relación odontólogo-cliente, odontólogo-paciente, fue la propuesta: oye, me caes bien, hubo química, hubo esto, ¿qué te parece si puedes formar parte de nosotros? Y así fue. O sea, eso te estoy hablando que fue con el 80% de colaboradores que primero los conocimos porque ellos nos eligieron. Y hoy en día ellos son los principales embajadores de nuestro trabajo de la clínica. Entonces,
o ha sido a los otros 20% han sido por recomendados, porque oye, mira, tengo una hermana que quiere chambear, a ver, y genial, y nos va bien, porque tal vez para reclutar lo hicimos rápido y hay gente que tal vez no les gustó trabajar con nosotros, tienen otro feeling, Salieron. pero para mí, primero convivir y compartir. Claro. Ahora, yendo por ese lado, según lo que les pasa día a día, ¿cómo consideras tú que tu equipo y tú responden a las dificultades y qué estrategias suelen usar o para resolver los conflictos que se presentan o los desacuerdos que tienen? Bueno, sí, desacuerdos van a haber muchos, pero no necesariamente por el trabajo, sino muchas veces por las actitudes. Porque te comento, tal vez infidencias, no tanto han sido los problemas por el tema del tratamiento, porque a veces no todo sale bien. Ha habido errores, ha habido iatrogenias, ha habido problemitas ahí con casos complicados. Y créeme que ahí se nota el compañerismo, pero más allá de eso ha sido, inclusive le podría decir un tema, el sueldo. ¿Quién gana más, quién gana menos? Cuando yo considero que eso varía mucho, depende de la experiencia de la persona, de la preparación, porque es muy diferente tal vez pagarle a alguien que está empezando o está en universidad con alguien que ya está con un bachiller o que alguien que está en sus últimos años de carrera. Entonces, obviamente hay muchos factores y considero que las dificultades aparecen cuando se sabe los sueldos. Y es inevitable que se pregunten entre ellos, pero simplemente por eso se les pone metas. Si tú cumples esta meta o si yo veo tu desempeño, porque a veces no se llega a la meta, pero si se ve la actitud, si se ve el compromiso, si se ve ese punch, esa gana, esa entrega, obviamente va a haber un bono, pero no va a ser tu sueldo, se llama bono, una bonificación por esa actitud, por esas habilidades que tal vez no se han formalizado oficialmente con un título, pero sí con esa predisposición. Claro, entiendo, es una muy buena herramienta la que mencionas. Bueno, esas han sido las preguntas de nuestro grupo. De verdad estamos muy agradecidos por habernos prestado tu tiempo para responder todas estas preguntas. Utilizaremos todas las respuestas que nos has dado para poder elaborar un informe y cómo se llama, y hablar un poco sobre Kiro y cómo se llama el trabajo que vienen desempeñando y la gran forma con la que transmiten este sentimiento de compañerismo y trabajo en equipo que tienen. Así que muchísimas gracias por presentarnos a Kiru y cómo se va a hablarnos un poco de tanto su historia como su forma de trabajar y las cosas que, ¿cómo se llama?, aportan, tanto para sus clientes como para sus propios trabajadores. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Síganos en Muchas gracias. Instagram, en TikTok, estamos como Kiru Dental Huancayo. Vamos a cumplir 2 años oficialmente en 31 de mayo. Venimos laborando antes, pero siempre ya desde este liderazgo 2 años, a ver para que nos sigan. Ya ahí te seguimos. Que te vaya Sí, todo súper bien. obvio.